Así que, amados hermanos, si usted, verdad, está ahí esperando un milagro de parte de Dios, creemos, yo creo, y si usted cree que tenemos un Cristo de poder, nosotros escuchamos a nuestros hermanos hace un rato hablar acerca de ese poder de Dios, acerca de la luz del mundo, verdad, acerca de eso tan hermoso que es Jesús. Ese es el mismo Cristo que yo predico, es el mismo Cristo hacedor de milagros que ellos hablaban, también es ese mismo Cristo que yo predico, ¿verdad? Creemos que Él es el Dios poderoso, creemos que toda potestad le fue dada a Él y que nunca nos deja solos, creemos que Él está con nosotros todo el tiempo, creemos que Él vive entre nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice la palabra allá en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, dice que Él, el Padre y Él son uno solo, y si nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, dice que ellos vendrán y harán morada en nuestro ser, en nuestra vida, ¿verdad? Así que ese es el Cristo que predicamos, amados hermanos, y ese Cristo es un Cristo poderoso. Bendito sea mi Dios para siempre. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos, las nuevas de salvación. Siempre que nosotros estamos frente a una cámara o estamos frente a un micrófono en la radio, queremos predicar lo que se nos ha mandado a predicar, las nuevas de salvación, predicar a Cristo, predicar a ese Cristo salvador, a ese Cristo que hace milagros, que aún sigue haciendo milagros, que nunca ha dejado de tener ese poder después de que Él resucitó. Aún antes de resucitar, Él tenía poder y hacía milagros, y ese es el Cristo que nosotros predicamos. Bendito sea mi Dios para siempre. Yo tengo un tema en esta mañana y quiero hablarles acerca de que si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, todo es para aquel que cree, todo le es posible. Cuando nosotros creemos en que Jesucristo es el poderoso, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, nosotros vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y entonces el tema que tengo es, si creemos, veremos la gloria de Dios. Para esto vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Bendito sea mi Dios para siempre. Podemos leer desde el capítulo número Gloria a Cristo Jesús 1, pero vamos a leer del 3 al número 4 nomás, ¿verdad? Y vamos a estar tratando de ver qué Dios nos da acerca de esta escritura. Es una escritura muy conocida, es una escritura que se ha hablado tanto de ella, pero ¿verdad? Como siempre digo, el Señor da a cada uno cosas diferentes, revelaciones diferentes de la palabra de Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, dice en Juan capítulo 11, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito sea el Señor. Señor, bendecimos tu palabra, Dios amado, bendito Dios. Abre, Padre Celestial, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para poder entender tu palabra. Gracias, Dios. Amados hermanos, en esta ocasión nosotros vemos algo aquí bien interesante que dice que estas hermanas de Lázaro, ¿verdad? Esta es la historia de Lázaro. Bendito sea mi Dios para siempre. Una historia muy conocida, bendito sea mi Dios. Pero que tiene tanto, hermano, esta escritura tiene tantas cosas tan hermosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, podemos aplicarlas a qué realmente Jesús puede hacer por nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo Dios, cómo Jesús aquí actúa, la forma en que Él actúa, la forma en que Él maneja esta situación. Bendito sea el Señor para siempre. Las hermanas de Lázaro envían a decir a Jesús, el que tú amas mucho está enfermo. Entonces Jesús dice claramente, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad no es tan grave así como para yo ahorita mismo correr para allá e ir y orar por este enfermo, ¿verdad? Entonces
Pues él dice, esta enfermedad no es de muerte, sino que para que sea el Hijo el Hijo de Dios glorificado por ella. Bendito sea mi Dios para siempre. Las hermanas de Lázaro sabían, ¿verdad?, que Jesucristo podía hacer una oración por esta situación que ellas estaban pasando, por esta mala racha, por decirlo de esta manera, que ellas estaban pasando. En este momento lo que necesitaban era que Jesucristo dijera una palabra. Él estaba acostumbrado a hablar la palabra y decirle a la enfermedad, sal fuera, o cualquier cosa a la distancia. Por eso es que nosotros a veces, cuando usted nos llama, cuando usted pide oración por alguien en México, en El Salvador o donde quiera que esté, en cualquier país del mundo, nosotros creemos y estamos convencidos que solamente decimos la palabra en el nombre de Jesús, y lo que sea enfermedad o lo que sea, cualquier situación que esté pasando algún familiar en otro país, Dios puede hacer el milagro. Él lo hizo varias veces en la Biblia. Podemos ver en Mateo, en el capítulo 5, bendito sea mi Señor, dice, cuando aquel en Capernaum vino, dice, un centurión, dice, diciéndole, mi criado está gravemente enfermo, y le dijo Jesús, yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y le dijo, no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 13 del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, ellas sabían, Marta y María sabían que Jesús tenía el poder de decir la palabra, tenía el poder de declarar la palabra, y ellas creían, estaban seguras que la enfermedad iba a desaparecer del cuerpo de su hermano. Por esa razón le mandan este mensaje a Jesús. Dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, amados hermanos, ellas sabían, ¿verdad?, de que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y por eso ellas, bueno, mandan a decir confiadamente que tal vez que Jesús le diga al que ellas enviaron, vete que él va a sanar, vete que él solamente voy a decir la palabra y él va a sanar. Pero en esta ocasión Jesucristo hace algo diferente. Jesucristo hace algo completamente opuesto a lo que ellas tal vez esperaban que Jesucristo dijera. Entonces, Jesucristo se tardó más. Jesucristo dijo, no, esta enfermedad no es de muerte. Dice, me voy a quedar 2 días más aquí donde andamos ahorita y luego a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces Jesucristo se quedó 2 días más donde Él estaba en ese momento. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿por qué Jesús se tarda, verdad? ¿Por qué Jesús hace esto? Amados hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver los milagros que Jesucristo hizo muchas veces. Bendito sea mi Dios para siempre. Él, cuando alguien venía y le decía que viniera a orar por un enfermo, hermanos, él inmediatamente, como le dijo al centurión, le dijo, como tú crees, se ha hecho. En otras ocasiones, él iba inmediatamente y sanaba a aquel enfermo. Pero en esta ocasión, es increíble que él dice a los discípulos, vamos de nuevo a Jerusalén, vamos de nuevo a Judea. Bendito sea mi Dios para siempre. Y ahí es donde nosotros podemos ver la controversia tal vez que podemos observar aquí, o que podemos ver que la gente estaba viendo. ¿Cómo es posible, Jesús? Vamos a ir a Judea, pero si el enfermo está en Betania, o sea, no entendemos. Y Jesucristo dijo, no, vamos a ir nuevamente a Judea. Y viene y le dicen los discípulos, pero Jesús, hace un día atrás, ahí te quisieron apedrear, ahí te quisieron matar, y tú vas a ir nuevamente ahí.
Entonces Jesucristo dice, sí, vamos a ir ahí otro tiempo más. Imagínense usted cómo se sintieron aquellas personas, las dos hermanas de Lázaro, cuando Jesucristo, en vez de ir hacia ellas, se va para otro lado, agarra para otro lado y es más, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Y después de eso, él le dice a los discípulos, no, tranquilo, vamos a estar acá un tiempo más. Y luego no les dice ni siquiera, luego voy a ir para allá. No les dice, no manda a decir nada. La escritura no nos dice eso, que él haya dicho que van a ir o que le dijo a los que envió, a los que enviaron las hermanas. No dice la escritura que les dijo, bueno, díganle que luego voy para allá. No dice nada la escritura. Dice en el capítulo número 11, versículo 7, dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús, ahí no es donde está el enfermo. Jesús, ahí no es donde está la necesidad. Eso es lo que los discípulos pensaron tal vez. Bueno, yo me imagino eso, porque le dicen, pero si ahí nos acaban de querer apedrear, bendito sea el Señor para siempre. Pero Jesús dice que se tardó, fue 2 días y después otros 2 días más y después se va para donde Marta y María. Bendito sea mi Dios para siempre. Amados hermanos, nosotros conocemos la historia, nosotros conocemos lo que pasó después, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él estaba muerto ya, hermano. Lázaro murió. Lázaro completamente murió. Jesucristo le dijo a los discípulos en los versículos anteriores, Lázaro duerme. Entonces ellos dijeron, no, pues vas a ir a despertarlo, pero si está dormido, él va a descansar, ¿verdad?, de la enfermedad que tiene y él va a sanar. Y les dijo Jesús literalmente, no, él murió. Él está muerto. Entonces, a veces, muchas de las veces nosotros no entendemos lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. No entendemos las situaciones en las que a veces estamos pasando y vemos que Jesús no aparece por ningún lado. Vemos las situaciones a veces que ya no hayamos qué hacer, pero Jesús está en el asunto, hermano. Jesús sabe de lo que tenemos necesidad. Dice la palabra del Señor que antes que nosotros digamos la palabra, dice, Él ya sabe lo que tenemos en nuestra boca, en nuestro pensamiento. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Jesús dice, nadie le vino a decir a Jesús que Lázaro había muerto, pero Él ya sabía que él estaba muerto. Entonces Él se lo dijo a los discípulos. Bendito sea mi Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, dice aquí que Marta sale al encuentro de Jesús y le dice, Él ya murió. Si hubieses estado aquí, Él no hubiera muerto. Ellas sabían de que Jesucristo era capaz de hacer cualquier cosa, pero en esta ocasión ellas pensaron, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Él no vino? Si dice que nos amaba mucho, porque cuando ellas le dicen al principio, el que tú amas está muy enfermo. Entonces ellas han de haber pensado, ¿por qué hiciste esto, Jesús? ¿Por qué permitiste que mi hermano muriera? ¿Por qué permitiste que él pasara o que nosotros pasáramos este dolor? Creí, Jesús, que tú eras mi amigo. Creí, Jesús, que tú ibas a estar con nosotros cuando te necesitáramos. Y ahora vienes 4 días después. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esa situación? Hemos sentido que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros, que Dios parece que se hace oído sordo a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos ha pasado eso? Dios siempre está en control. Quiero que sepas, amado amigo, amado hermano que me ves o que me escuchas, quiero que sepas que Dios siempre está en control. Él solo espera que nosotros tengamos la confianza en Él.
Él siempre está en control. Luego en el versículo 22 dice, mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice Marta, mira aquí, ella está comenzando a tener esa fe en Jesús. Está ella diciendo estas cosas, está como la fe en ella. O sea, yo sé, Jesús, que tú no estabas acá cuando Él murió, pero sé también las cosas que tú puedes hacer. Dice, mas también sé ahora. Marta dice, yo sé lo que tú puedes hacer, Jesús. Marta sabía que Dios escuchaba a Jesús. Ella sabía y había aprendido a confiar en Dios por lo que Jesús hacía, por lo que Jesús decía. Era íntimo amigo de ellas y ellas sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Jesús había hecho milagros increíbles en frente de ellas. Es más, a una de las hermanas de ella, de Marta, a María, él le perdonó muchos pecados, dice la Biblia. Bendito sea mi Dios para siempre. Entonces viene Jesús y le dice a Marta, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados hermanos, cuando Jesús hablaba estas palabras, hermano, tenía las personas que tener entendimiento. Porque realmente si a ti te dicen el que está muerto vive, es algo que nosotros tenemos que entenderlo espiritualmente, porque ¿quién va a morir para vivir? ¿Verdad? Solamente los que creen en Jesús. Solamente los que han creído en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús. Entonces, cuando Jesús le está hablando estas palabras a Marta, yo pienso que Él se las dijo por lo que ella le dijo antes. Le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hablándole Marta a Jesús. Entonces Jesucristo le dice, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que yo puedo tal vez resucitar a tu hermano? ¿Tú crees que yo puedo hacer estas cosas? Y le dice, Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Eso fue que Jesús le dice, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el capítulo 11, versículo 35, es un versículo tan conocido, hermano, porque no hay muchas veces que usted escucha esta palabra que dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Hace como aproximadamente, amados hermanos, unas 3 semanas, un mes aproximadamente, yo estaba meditando en el Señor. Y Dios habló a mi vida de una manera tan palpable, tan real. Yo estaba meditando en el Señor, como les digo, y escuché una palabra de parte de Dios que me dijo, sal fuera. Cuando yo escucho esta palabra, yo me sorprendo de una manera grande, porque cuando Dios me dice sal fuera, yo sabía que en la Biblia había esta palabra y fui a esta palabra. Y cuando veo esto más adelante, cuando ustedes saben la historia, pero este mensaje quiero que se quede bien grabado en su ser como se ha quedado en mí. Le he venido narrando la historia de Lázaro, que él muere y que las hermanas
están diciéndole a Jesús: si tú hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. En vez de Jesús ir inmediatamente donde estaba su amigo moribundo, él se fue para otro lado y esperó 4 días para que pasara todo esto, que él muriera, para poder venir a hablarle y decirle a él estas palabras, ¿verdad? Sal fuera. Jesús, amados hermanos, había resucitado muertos antes. Había hecho milagros por ejemplo, a un muchacho, dice que lo iban a enterrar, era hijo único de una señora, y ¿sabe qué? Y cuando él vio, dice que esta señora iba llorando, que él era el único hijo que tenía, dice que hizo que se parara todo el mundo y le habló al muchacho, y el muchacho resucitó. Posiblemente este muchacho había muerto un día antes. También a la hija de Jairo, él también la resucitó después de unas horas de muerta. Entonces ese milagro ya había ocurrido. Ese milagro ya había ocurrido, pero no había ocurrido el milagro después de que alguien estuviera enterrado 4 días ya. Entonces él dice estas palabras: ¿dónde le pusiste? Entonces dice que Jesús lloró. En el 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y hermanos, ustedes conocen la historia. Dice la palabra del Señor en el siguiente versículo que Lázaro se levantó, Lázaro salió fuera. Dice que venía atado de pies, venía atado de manos, y que traía un sudario, dice, en su rostro. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadlo ir. Y es aquí donde quiero que veamos esto que Dios dio a mi vida ese día cuando Él me dice: sal fuera. Muchas de las veces, amados hermanos, nosotros estamos tal vez en una situación que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y sentimos dentro de nosotros algo como, diríamos, como algo que no puedes seguir adelante. Sentimos espiritualmente decaídos, nos sentimos tal vez a veces desanimados, nos sentimos de una manera que creemos que Dios no escucha nuestras oraciones, creemos que Dios no está con nosotros, creemos que Dios se olvidó de que existimos. Y a veces en esas situaciones Jesucristo nos habla de una manera diciéndonos: yo estoy contigo. No temas, no desmayes, yo voy contigo, yo te ayudo. Pero en esta ocasión, sintiéndome tal vez yo de esta manera, Dios me dice: sal fuera. Y estaba en la iglesia, hermano. Fue un miércoles. Y entonces comienzo a estudiar esto, y hermano mío, y comencé a estudiar y estudiaba esta palabra. ¿Por qué Dios me había dicho esto? ¿Por qué Dios me había hablado de esta manera? ¿Qué era lo que pasaba conmigo? Estaba viendo aquí que si yo me iba al mundo espiritual, Dios me estaba diciendo que había algo muerto en mí, que estaba muerto. Yo mismo me sentía de esta manera. ¿Por qué Dios me habló de esta manera en este capítulo, en estos versículos de la Biblia? Entonces yo me puse a meditar mucho en el Señor y puse a preguntarle a Dios. Le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto?
Y esto fue lo que Dios me revelaba. Y me hacía sentir de esta manera: ¿dónde está ese hombre de Dios? ¿Dónde está el siervo de Dios que yo llamé? ¿Dónde está ese talento que yo te di? ¿Dónde está eso que yo te he dado? ¿Dónde está la unción que yo te di? ¿Por qué estás de esta manera desanimado? ¿Por qué estás de esta manera caído? Estás así como que yo no existo. ¿Dónde estás? Entonces yo entendí que Dios me decía: sal fuera, que dejara salir fuera lo que realmente yo tenía en mí, enterrado en mí, que yo no podía sacarlo, que está muerto en mí. Se venía a mi mente la palabra que le dice Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Haz algo, yo te llamé para algo. Y cuando tal vez yo lo entendí de esta manera, tal vez, amado hermano, amado amigo, tú que me escuchas, puedes estar entendiendo esto de otra manera. Tal vez hay algo en tu vida que está muerto ya. Tal vez ese sueño que tú tenías de servir a Dios de una manera linda, hermosa, que al principio nosotros anunciábamos el evangelio, o que tú anunciabas el evangelio en un principio de una forma ferviente, de una forma pero hermosa, de una forma que los enfermos sanaban, de una forma de que cuando predicabas la palabra se sentía la unción, pero hoy está muerto. Hoy está ahí metido en esa cueva. Hoy está ahí metido ya hiede ya tal vez. El ministerio que Dios te entregó en tus manos, el talento que Dios te entregó en tus manos, está muerto ya. Pero en esta mañana yo te digo lo que Dios me dijo a mí: sal fuera, quita la piedra ya, quita la piedra de lo que está estorbando en tu vida para poder fluir en el Espíritu de Dios, para poder hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y eso es lo que Dios me hacía sentir a mí. ¿Dónde está ese talento? ¿Dónde está el siervo de Dios? ¿Dónde está lo que yo te he dado? ¿Dónde está la unción que yo he puesto en ti? ¿Dónde la dejaste? ¿Por qué la enterraste? Es como aquel hombre que le dio Dios el talento y que él fue y lo enterró. ¿Dónde está? Y cuando nosotros le decimos a Jesús: ¿dónde tenemos enterrado lo que Él nos ha dado? ¿Dónde tenemos enterrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Dios dice y lo llama y le dice: sal fuera. Yo lo entendía de esta manera. De esta manera Dios me hizo entenderlo a mí. Tal vez a usted o para usted no tenga sentido lo que Dios hizo en mi vida, pero yo le digo en el nombre de Jesús que trate de entenderlo de la manera que Dios le esté hablando a usted hoy. Porque era un problema hermano, para ellas, para Marta y María y para los amigos de Lázaro, los amigos de la familia. Era un problema grande que estaba ahí enterrado, que estaba muerto, que ellos necesitaban solución a ese problema. ¿Cuál es el problema? Que está ahí enterrado, que tú no lo quieres dejar salir, enterrado, que tú no quieres que nadie sepa dónde tienes enterrado lo que sea. Tal vez tienes un vicio que está ahí, que te está matando, que estás muerto, y Dios te dice en este momento que lo saques fuera. Dios te dice en este momento que ya es tiempo de soltarlo. Suéltalo, sácalo fuera. Jesús le dice: sal fuera. Sí, y cuando Jesús le dice: sal fuera, ese problema, ese muerto, ese talento que estaba ahí enterrado, que está muerto, dice que sale hacia afuera, pero aún sale de una manera maniado, sale atado de los pies, dice, sale atado de las manos, sale cubierto su rostro con un sudario. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Desátalo y déjalo ir. ¿Cuál es el problema en el que tú estás en este momento teniendo ese problema?
Yo te digo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que lo saques fuera, que remuevas esa piedra, que lo saques fuera y que Jesús te ayude. Sí, que te ayude a resolver cualquier situación que sea y dale la oportunidad a Jesús. Desata ese problema, déjalo en las manos de Jesús. Y Jesús, yo te aseguro, y te lo digo por experiencia propia, Jesús va a hacer grandes cosas en tu vida cuando nosotros seamos libertados de lo que sea, de cualquiera que sea el problema que tú tienes. Sácalo, déjalo libre, déjalo fuera, suéltalo de tu vida. Cualquiera que sea la situación, el ministerio que Dios te ha dado, que tú tienes enterrado, el ministerio que ya no estás ejerciendo y que Dios te dice en este momento, sácalo fuera y desátalo, déjalo que fluya, déjalo que viva, déjalo que se manifieste, deja que haga lo que Dios quiere que haga, que se cumpla el propósito para el cual esto es. Dice Jesús al principio, le dice a los discípulos, este no es problema de muerte, este no es un problema grave, no hay problema aquí. Simplemente lo que quiere hacer es que sea glorificado el Hijo de Dios, que sea glorificado. Mira lo que dice en el versículo 4, dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para eso es que Dios a veces nos pone estas situaciones en nuestras vidas, para Él ser glorificado, para Él ser exaltado. Para eso es que Dios a veces pone estas situaciones en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, cuando tú le pones esta clase de problemas a Jesucristo, cuando tú le dices, cuando Jesús te dice, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese problema? Y tú le dices, ¿dónde lo pusiste? Él lo llama y le dice, sal fuera. Y al mismo tiempo dice, desátenlo, déjenlo ir, déjenlo tranquilo, déjenlo que haga para lo que él fue llamado. Bendito sea mi Dios para siempre. Amados hermanos, quiero que lo entiendas de una manera espiritual. Quiero y oro al Señor que Dios te haga entender este mensaje como lo hizo entender a mi vida. A mí me lo hizo entender de esa manera. Entonces yo soy una persona que predico la palabra del Señor en la radio, que predico la palabra del Señor aquí en la televisión, que predico en la congregación donde me congrego, me dan la oportunidad de predicar, que predicamos la palabra en el trabajo, predicamos la palabra en diferentes lugares donde Dios nos permite predicar. Entonces, y a veces te sientes desanimado, a veces te sientes como que sientes que Dios no está contigo. Y ahí es donde Dios habló a mi vida y me dice, sal fuera de esa situación que estás, sal fuera de lo que estás pasando. Yo soy Jesús, yo te puedo ayudar, la solución soy yo. Y esto en esta mañana, eso es lo que yo te estoy hablando. Jesucristo es la solución a cualquiera que sea el problema que tú tengas, a cualquiera que sea el problema que estés pasando. Jesucristo es la solución. Quita esa piedra y deja que Jesucristo liree, o deja que Jesucristo resuelva este problema. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando Dios estaba hablando a mi vida, cuando estaba estudiando este mensaje, yo me fui a dormir. Eso fue un sábado en la noche. Fui a dormir y en medio de cuando ya me estaba durmiendo, me levanté de una manera así y Dios me dice estas palabras. O sea, yo no te puedo decir si las soñé, no te puedo decir porque estaba meditando tanto en esta palabra que entró, no sé, como temor a mi vida, como algo como, Señor, ¿por qué tú me estás hablando de esta manera? Señor, ¿por qué usted me habla de esta manera? Y ¿sabe qué? Me levanté y mi esposa me dice, ¿qué pasa? Y le digo, algo que Dios me acaba de hacer sentir, y lo escribí y dice, Dios es tan poderoso que es capaz de hacer morir a alguien y resucitarlo para que creamos. Y yo me quedé pensando en esto, y realmente eso fue lo que pasó aquí con Lázaro. Dios permitió que Lázaro muriera y estuviera enterrado 4 días. ¿Sabe para qué? Para que muchos creyeran. Dice la palabra del Señor más adelante que muchos creyeron en Él. En el capítulo 11, versículo 45, dice que muchos creyeron después de todo esto.
Entonces, Dios es capaz, amados hermanos, de hacer cosas que a nosotros nos parecen completamente fuera de orden. Dios es capaz de hacer cosas que nosotros no las entendemos, pero que Él siempre tiene el control. Siempre está ahí en control. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, si Dios te ha dado un ministerio a ti, si Dios te ha dado un talento a ti, si Dios te ha dado un don a ti, amado hermano, ejércelo. Dice la palabra del Señor que si nosotros creemos en Jesucristo y creemos en quien lo envió, las obras que Él hacía en aquel entonces, dice que mayores obras nosotros haremos hoy. Bendito sea el Señor para siempre. Mire lo que dice, gloria a Cristo Jesús. En el versículo 14, estoy leyendo en Juan 14, 14, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es una escritura para darle más... ¿cómo le diré? Es una escritura que usé para reforzar esta palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Amados hermanos, yo le digo algo a usted que está pasando por una situación grande. Créele a Dios que Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Créele a Dios cuando Dios te dice que quites la piedra, y Él va a llamar cualquiera que sea ese problema. En este caso era la muerte. En este caso era la muerte que Dios mismo, haz de cuenta, cuando dijo estas palabras: Lázaro, sal fuera, Él salió. Él reprendió la misma muerte después de que este cadáver ya tenía 4 días de muerto. Le dijo Él a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y a nosotros nos dice: de cierto te digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Bendito. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea mi Dios para siempre. Toda la honra, hermano, y toda la gloria es para Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios, podemos venir ante Él, ante el trono de su gracia confiadamente. Podemos decirle: Señor, el que tú amas está enfermo. Señor, a la que tú amas está enfermo, necesita de ti. Cualquier situación que nosotros tengamos: Señor, la situación que yo tengo, Señor mío, solo tú lo puedes llamar por su nombre, llamarle: sal fuera, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la situación, nosotros podemos confiar en Jesús. Y yo, hermanos, por experiencia se los digo, toda mi confianza está puesta en Él. Toda mi confianza está puesta en Él. Y después de esta clase de mensajes que Dios me da a mi vida, yo puedo decirte en esta hora que me fortalezco más, que creo más en Él, que creo más en que Él está vivo, que creo más que Él aún sigue haciendo milagros, que creo que cuando tú estás caído y Él quiere hacer algo por medio de ti, te quiere usar como un instrumento, Él lo hace y te hace ver las cosas tal y como son. En esta hora de la mañana